para que una persona no salga de la casa. Y uno dice, ¿por qué? Porque no hay ley humana que pueda gobernar al ser humano, ni socialmente. Entonces no ha cambiado nada. No es que estamos saliendo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada del coronavirus, pero lo dice todo de la miseria humana y del egoísmo humano. Porque los leprosos, aunque eran leprosos, no priorizaron su miseria por encima de la sociedad, ni de Jesús, ni de los discípulos, dice Lucas. Lucas, que tiene su ojo clínico, podría haber dicho, y vinieron los leprosos y Jesús los sanó, un predicador así, totalmente reaccionario, terrorista, y Jesús los sanó y no importa que usted esté leproso. No, dice que se mantuvieron a distancia. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la ley de Dios antes de que existiera su necesidad. Ese es el fundamento apostólico. Eso es. El fundamento es apostólico porque predicamos a Cristo en todas sus versiones. Lo predicamos el que siempre fue, el que vino, el que está viniendo por su espíritu y formándose en el corazón de los hijos, y el que vendrá en su cuerpo de resurrección. Y también le diría a los predicadores que prediquemos a los profetas especialmente, ¿no? Porque el fundamento es apostólico porque primero se predica el Cristo en todas sus expresiones. Y se es profeta porque se predica cómo todas las profecías se cumplieron en ese Cristo y se cumplirán en ese Cristo. Se cumplieron en el que siempre fue, se cumplieron, que fue lo que no entendió Israel, que vendría en forma de Manuel. Se está cumpliendo por el espíritu profético en la medida que animamos a las personas con el espíritu profético a que Cristo sea formado en el corazón. Y advertimos la profecía ya consumada, pero no en los días, de que aquel que resucitó vendrá. Si nosotros mantenemos el eje bajo cualquier circunstancia, que vivamos y no cambiamos el mensaje y no reaccionamos y no nos ponemos así como ¿qué hacemos ahora? Y empezamos con los inventos. El otro día vi a una persona en serios problemas en su desarrollo ministerial, porque venimos advirtiendo que esta generación deje de reaccionar con el simbolismo, que dejemos de reaccionar desde los inventos, porque eso se cobra tiempo eterno, pérdida de tiempo. Así que bueno, no improvisar, reaccionando, no buscar qué dice la Biblia de lo que me está pasando, sino cómo se está cumpliendo lo que Dios habló en nuestras vidas. Y bueno, predicar el fundamento apostólico que es Cristo en toda su expresión, y que los profetas se dediquen a hacer la tarea profética, que es cómo toda la palabra se cumple en el Señor. La que se cumplió, cómo se cumplió, y la que se va a cumplir, cómo se cumplirá, y la que se está cumpliendo, cómo se está cumpliendo. Porque de eso se trata la vida profética. Y predicar a Cristo según lo que Dios nos ha dado, y los maestros enseñar sobre el fundamento apostólico y profético, los pastores pastorear desde el fundamento apostólico y profético, y los evangelistas que evangelicen predicando a Cristo, el cumplimiento de las profecías para aquellos que el Espíritu Santo está trabajando en ellos para salvación. Wow, ahí estamos. Tremendo. Wow, creo que a más de uno se nos abrió un panorama de mucha luz. Y bueno, estoy viendo los comentarios, están volando los comentarios. Yo no los puedo ver por algún tema. No lo puedo ver, pero mire, mi saludo. Le voy leyendo aquí. Bueno, están resaltando frases. Tuvieron la ley de Dios antes de su necesidad. Otra persona dice, pásenlo, es para escucharlo, tomar muchas notas. Y esto va a estar en nuestro canal de YouTube ya mañana mismo para que lo volvamos a oír. Y otra vez, la palabra es eterna, por lo tanto tiene consecuencias eternas. Bueno, gente con la cabeza volada, al igual que uno, ¿no? Impresionante, qué buen tiempo y la verdad que sí que lo es.
Hoy Apóstol, usted subió algo en su Facebook. De hecho, animo a que puedan, los que todavía no se han conectado en la página de Facebook del Apóstol Juan Balistreri, puedan entrar. El Apóstol hoy publicó un audio, a mí me sorprendió, de algo enseñado, tal vez usted corríjame, Apóstol, por primera vez en el 2001 y vuelto a compartir en el 2014. Sí. No hay un error en el video, pero sí, siempre es bueno aclarar. En el 2001 yo me encontré con ese encuentro que yo relato allí, de alguien que viene a mi casa y me regala una caja con libros. Y después que se fue, me di con que los libros estaban todos en inglés, nunca los terminé de leer, nunca los pude leer, pero sí. Me llamó mucho atención el título. En aquellos años uno estaba acostumbrado a leer teología bíblica, sistemática, claro. O sea, los más avanzados compraban diccionario, cuando era un imposible comprar un diccionario. Y vi ese libro y cuando me tradujo, me acuerdo la señorita que me tradujo la tapa nunca más me devolvió el libro. Y traté de ir buscando y hasta que le encontré el hilo de cómo era, y bueno, resultó siendo toda a mí me desató una forma de pasear por las cartas. Después hicimos muchas, de Corintios, de Gálatas, recuerdo que hicimos de Corintios, de Colosenses, de Gálatas, así, ¿no? Hay uno de Efesios. Por las calles de Galacia. Hay uno de Efesios muy bueno. Sí. En este video que estamos comentando, que está en el canal de Facebook, en el perfil de Facebook del Apóstol Juan, él habla de un concepto que yo lo escucho y le comentaba hoy por privado que la primera vez que le escuché ese concepto a él fue en el año 2014 en su oficina, una de las primeras conversaciones, si no fue la primera que tuvimos, hablando del cristianismo contagioso. ¿No? Y yo sé que la hora avanzó y solo le pido, sé que va a subir, está bien, sé que va a seguir subiendo estas cápsulas a su Facebook, pero si pudiera tirarnos así como recién un pantallazo desde nuestra perspectiva o nuestra colaboración como hombres en el propósito eterno de Dios. ¿Cómo colaboramos con este cristianismo contagioso para que se vuelva más contagioso o más viral en base a Tesalonicenses, ¿no? Que es lo que usted cita, así como una picadita? Sí. Perdón. Yo sé que decir una picadita a 15 años de estudio... No, estoy tratando de medir las palabras. Sabes que las redes enriedan. Y se enriedan. Sabes que si estuviésemos en casa, nos quedaríamos horas hablando de esto. Pero confío mucho en que las personas también están tomando un formato de red. Hoy la gente está más relajada y creo que está más sensible y tenemos una generación más espiritual y la gente sabe entresacar. Confío mucho también en que hay una madurez. El enfoque de la carta de Pablo a los tesalonicenses en realidad es una combinación, ¿no? Es una combinación. Si ustedes pueden ver el audio video, inclusive que hay un reportaje que me hicieron desde Colombia, yo allí también comparto algunas cosas. Hay los eventos espirituales que trascienden los días de una generación se dan porque se logran ver una serie de coordenadas. Nunca es un evento aislado, ¿no? Siempre es por ejemplo, yo sé ya en mi espíritu y ustedes también, que estos días que nosotros estamos viviendo en la cronología son diferentes. O sea, es muy difícil ocupar en la historia de los últimos 500 años un evento que haya pegado en el mundo como hoy. O sea, no hay. O sea, hasta en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y en los últimos
reyertas mundiales que hubo, había países que a 100 kilómetros se podían mantener. O sea, Suiza se dio el gusto de vivir segura en medio de una Europa con guerra, tal cual, ¿no? Y nadie tiró allí, ni siquiera, diríamos, en Córdoba, ni un cohete en Suiza. Entonces, pues, la violencia, y eso fue ayer. Hoy, esta realidad global. Entonces, uno tiene que tratar por el espíritu de decir, estoy ante un evento global y no puedo minimizar este evento global a un versículo, a un proverbio, a un WhatsApp. O sea, es un evento global que va a incluir muchas cosas y generalmente incluye personas. O sea, la razón por la cual hoy estamos acá hablando no es porque yo sea comedido, ni que yo ni tú quieras solamente ya que estamos, no, es porque estamos ante un evento y estos días pasarán y bueno, habremos avanzado o no a lo eterno. Entonces, Tesalónica, para no irme, Tesalónica, por una maniobra política, no llegó a ser Constantinopla. Tesalónica era la candidata a ser Constantinopla y no lo fue por una maniobra política típico de toda la vida política. Alguien hizo ahí un juego y Tesalónica se encontraba en la Vía Ignacia, una de la segunda vía más grande que llevaba a la gente a Roma. Entonces hay una razón por cual Pablo abre una iglesia en Tesalónica. Pablo no está en Tesalónica porque había un grupo de hermanos que le quedaba la iglesia lejos, porque al pastor lo cambiaron de domicilio y había que abrir una iglesia. Son todos cuestionamientos que hoy nos tenemos que hacer si queremos tener un diagnóstico. Claro. Acá hay que definir cosas en la vida. ¿Por qué queremos una iglesia o una comunidad de fe? Sería la palabra. ¿Por qué quiero una comunidad que exprese iglesia en Tesalónica? Esa pregunta es la que se hacía Pablo. Entonces eso está dentro de los hechos de los apóstoles. Las cartas discipuladoras o correctivas están después de los hechos. Uno no discipula para tener hechos. Wow, gracias a Dios que no son los hechos de los discípulos, son los hechos de los apóstoles que producen las comunidades de fe para que eso suceda. O sea, los apóstoles nunca estaban pensando ellos nunca se sentían mal por no visitar las iglesias, porque las iglesias era la consecuencia de ellos y no ellos existiendo porque había iglesias. Entonces, eso los convierte a los tesalonicenses en cristianos que lograron. Yo hice algún trabajo allí alguna vez y lo recuerdo al dato, porque eso me desafía a mí. Yo no estoy trayendo una clase pedagógica de evangelismo, sino digo, ¿cómo llegaron estas personas sin medios a impactar el mundo? Y es porque ellos se volvieron literalmente virales. O sea, fue viral. Y allí es donde Charles Swindoll se inspira y dice que ellos. Entonces es como pasa a todos nosotros. Yo en una frase saca 15 mensajes. Porque algo pasa en tu espíritu. Sí, los tesalonicenses no terminaron bien su historia eclesiástica. Y para eso había que leer toda la materia y la segunda materia, que es otra parte, ellos no terminan bien, porque hay un proceso, pero ellos comienzan bien. ¿Y por qué no imitar a los que comienzan bien? Y ellos comienzan bien no porque ellos eran buenos, sino porque a ellos les llegó un evangelio a través de un espíritu de gozo. Allí lo dice el audio. Pablo dice que fue a ellos junto a Silvano y a Timoteo. No está en el audio, pero en realidad lo que dice es la delantera más goleadora. La Antioquía se despojó de la delantera y era la delantera del Barça en su mejor momento. Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces la iglesia se despoja de su mejor equipo apostólico. No, la iglesia de Antioquía no era escasa. No era la iglesia que decía, bueno, tengo acá un hermano. Muchos factores de transformación se producen. Pues ellos mandaron lo más viral. Se despojaron de lo más viral.
y llevaron el Evangelio y les llega con amor y ellos lo reciben y se vuelven. Bueno, también esto mismo pasa en Roma. Los romanos que nunca recibieron a Pablo, Pablo nunca fue a Roma hasta la carta. Pablo escribió una carta sin haber ido, sin embargo dice que él los alaba por este aspecto del Evangelio, que no es menor, que es que ellos habían proclamado, habían predicado esa primera etapa del Evangelio. Entonces, cuando uno empieza a ver las frases que Pablo usa en el capítulo 1, se da. ¿Por qué contagioso y viral? Miren, en aquellos años, me tuve que ponerme a estudiar la diferencia entre un virus y una bacteria, porque son elementos que necesitan de una habitación, que el virus no puede existir por sí solo, por eso es extinguible. Entonces, ¿qué son los apóstoles y las iglesias? Una suposición, una tarjeta de presentación, un hombre o una mujer con un WhatsApp, pero nada más. O sea, apóstoles, o sea, ¿qué es Dios sin un cuerpo? Un amor en potencia, pero no fue hasta que envió a su Hijo. Entonces se tiene que combinar, y bueno, Tesalónica es la combinación de un equipo apostólico, de un presbiterio apostólico. Yo recuerdo que cuando usé por primera vez la palabra presbiterio apostólico, ahí por el año 2002-2003, primero debo de considerar que ni yo entendía lo que estaba diciendo, yo no lo había leído, pero salió, me impresiona hoy esa frase, era un presbiterio apostólico a donde ni siquiera sabemos cuál era el protagonismo de Silvano y de Timoteo, que para mí no eran colaboradores de Pablo, eran apóstoles. Ellos fueron en calidad de apóstoles. Después, ¿quién tenía el último grito? ¿Quién gritaba más fuerte? ¿Quién daba las órdenes? Eso sería tema para verlo en la resurrección, ¿no? En la segunda resurrección. Pero eran un equipo apostólico y los tesalonicenses capturaron ese espíritu. Tenían el olor de una ciudad dinámica, no eran quedados y combinaron la vida apostólica de un hombre inquieto, movedizo como Pablo, con una ciudad movediza, con una ciudad inquieta, movediza, cultural, sus dioses. Pablo dice que los alababa por cómo se habían convertido de los ídolos a los dioses, al Dios verdadero. Eso fue una transformación violenta y eso los convirtió en personas, que hicieron que el Evangelio, cuando uno avanza en las clases, en uno de las clases hablamos que los tesalonicenses no predicaban el Evangelio, sino que lo tosían. Wow. Y está el gesto, ¿no? Ellos tosían el Evangelio y ya está. O sea, no había resistencia. Hablando también del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo opera en las personas bajándole el sistema inmunológico, bajándole las guardias. Y esa es la labor del Espíritu Santo, deprimir en sus estructuras humanistas al hombre, idolátricas, para que quede listo para la vida de la palabra. Wow. Y eso está pasando hoy. Está pasando y creo que se está viviendo. Amén. Hay que animar a las personas a que se atrevan a hablar del Señor, que nos preparemos a través de las Escrituras. La gente está, miren, la gente conectada, hablando. Hay tanto para hablar. Y de verdad recibimos esto con
con el ánimo y con el deseo en lo personal y por lo que veo aquí en estos comentarios que están explotando de seguir trabajando. A todos los que están preguntando, mañana esto va a estar en el canal de YouTube mío, Jonathan Lara. Después en el history nuestro pueden ver el link y les va a llegar, va a estar a disposición. Pero de verdad, apóstol, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por hacerse el espacio